Pichurrinas y pichurrinas! ¿Qué tal estáis? Venid para acá con el papi que os dé una rechucha enorme. Más bonito que todas las cosas que estáis aquí dándolo todo por el canal. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Oh, corte! Que soy un abuelo y tengo que respirar. Pichurrines, pichurrinas, veamos, pongamos las cosas un poco en contexto con esta guay Elixir año 2024 y ejecutada por el señor Dominique Rompion. Pues iba a poner las cosas un poco en contexto, pero no, voy a dejarlo para más adelante. Bueno, veamos, guay Elixir año 2024, como ya he dicho, Dominique Rompion, y tenemos una fragancia. Ay, Dios mío, es que voy a tener que empezar a dar escopetazos y no quiero. Tenemos una... Bueno, vamos a decir la cosa de verdad. Claro, ¿para qué me voy a esconder? Mirad. La fragancia huele increíble. Increíble. Huele que te mueres de rico. Es una cosa brutal lo bien que huele. Ya, olvidaros que esto no es un elixir. Esto es la concentración de parfum concentrada, un poco más elevada. Por eso digo que no nos vengamos arriba, que de elixir no tiene nada. Simplemente es el nombre comercial. Huele que te mueres de rico. Pero, hijos míos, que tenemos una fragancia que se queda otra vez pegadita a la piel y que esto no proyecta ni nada. No nos pensemos que porque sea un elixir casi prácticamente llegando a la concentración de extracto hay que dejarla que suba los vapores y todo el calor para que suba la esencia. No, 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 no. Ese ha sido el primer champlazo que me llevé cuando la estuve probando. De verdad que desde que la descubrí es algo que cada vez que voy a la perfumería es que te dan ganas de echártela, ¿eh? Pero claro, debéis de saber que lo que tiene es... Pues, madre mía, 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente 45 minutos. Porque a partir de ahí, os digo yo que se queda súper pegada a la piel, oliendo de una forma absolutamente magistral, pero es completamente próxima. No aguanta más de 5 horas en piel. Y estoy hablando de 5 horas en piel con frío. Porque si es con calor, madre mía la que se nos viene encima. Hay que atender también de que entiendo, voy a decir más, cuando he estado probándolo en tienda, he procurado siempre probar en la misma tienda, porque el tester es el original de salida. No es el tester nuevo que haya podido porque ha habido una nueva reformulación, un nuevo batch code y nada de eso. No, es el original. Con lo cual debería de ser en principio hasta incluso más potente porque lleva más tiempo en la estantería. Pero lo que pasa también es que gracias a Dios no tienen en el lineal de las Yves Saint Laurent no tienen luz directa. Todo lo contrario, les llega a la zona media-baja y por eso se ha escapado de oler mal y todo esto. No les está dando la luz directa, que están normalmente encima de todo lo que son las estanterías anaqueles. Con lo que he estado probándola y la conclusión es, siempre ha olido así, siempre ha olido así. Entiendo que puede haber gente que sea una apasionada de este elixir de Yves Saint Laurent y que salga a defenderla con uñas y dientes, porque es que de verdad huele que enamora. Es muy bestia, porque además tiene ese toque masculino y viril. Pero ¿por qué no le ha dado Rompion un poco más de punch a la fragancia? Es que no lo entiendo. Si le hubiese dado más punch a la fragancia, estarían vendiéndola como churros, a pesar de que la botellita es así de pequeña, ¿eh? La botella es una botella que dice, Dios mío, mi vida, vaya clave que tiene esto, me vale 80 y tantos euros, me parece, si no han cambiado el precio cuando salga este vídeo, para cuando salga este vídeo. Veamos, notas de salida, corazón y fondo de esta guay elixir. Yves Saint Laurent, L'Oréal, Dominique Rompion. La salida. En el corazón. Incienso y madera de oud en el fondo. Lo digo de verdad, porque no es potente, porque si no me compraba 4 frascos, de verdad. Pero es que viendo el rendimiento que me da a mí en piel y hasta incluso en el secante, me da una rabia y un coraje que no os lo podéis ni imaginar. Huele perfecta. Y mirar que yo no soy de tonos de lavanda. Ya sabéis que a mí la lavanda y la vainilla para mí se pelean un... O sea, me refiero, lo que lleva lavanda no me termina de gustar mucho y lo que lleva vainilla pues depende cómo. La vainilla es mi kriptonita
si eres de estas asquerosas. Y la lavanda nunca me ha terminado de gustar. No me da ningún tipo de yuyu ni nada de eso, pero no es de mi agrado. El caso es que aquí sí que me gusta. Es perfecta. Tono cítrico con lavanda limpia y además increíblemente bien jugada con la nota de corazón del geranio, que es olor a rosa verde. Mirar, de verdad, ir a probar esto. Sé que posiblemente digáis, ¡oh! ¡Me encanta! Y yo la encuentro que... Vale, me da igual. Escuchadme. Esto huele a tiarrón. Lo que pasa es que huele a tiarrón desde la proximidad. No busquéis potencias de algo que sea invasivo. Es una fragancia que es tan sumamente confortable que la podéis utilizar sobre todo por las mañanas. Es que es muy mañanera, es muy de oficina. Es muy de ir súper cómodo. Súper cómodo, ir a trabajar cómodo de narices, así es. Bueno, digo de oficina y quien dice oficina dice trabajar en la construcción con traje y poniendo andamios, ¿eh? Me da igual, que quien quiera que la use, porque es pura comodidad, limpia y pulcra. No os penséis también que ya he dicho lo que pasa con la rosa, pero efectivamente con las notas de fondo, no os penséis que esto termina con respecto a lo que es el oud y la mirra ahumándose y cogiendo muchísimo empaque, porque no es así. Rompión ha hecho un trabajo hiper mega delicado para el hombre, ¿eh? Excesivamente delicado para el hombre. Con respecto a las notas de fondo, porque ya he dicho la nota de corazón del geranio, de esa rosa verde, tener que decir que el incienso y el oud, no os penséis que está en plan machacante ni nada de eso, porque no es así, no es así. Están dándole una fijación y una textura tan sumamente delicada y bonita que no os lo vais a creer. Es que no os lo vais a creer. En el momento que se efectúa el secado, en esos 5 minutos, 10 minutos, os puedo garantizar que vais a ver que la fragancia tiene una textura especial precisamente por ese incienso y por ese oud, pero que en ningún caso va a oleros a vaquería, va a oleros a madera, con cierto toquecito ahumado tan sumamente sutil que es prácticamente imperceptible. Además lleva aldehídos, y esos aldehídos son florales y van adornando y revistiendo muchísimo la fragancia. La vuelven preciosa. Pero dentro de ese preciosismo, esto es como una película de Ridley Scott, ¿vale? Es así, preciosista. Todo súper bonito, mucho símbolo, caballos hermosos, unicornios. Es que es así, es que es así. Es un perfume preciosista. Esta misma idea, este mismo diseño de perfume lo vamos a encontrar en Perfumería Nicho. Lo digo porque si alguien puede pretender ir a por un perfume nicho de proximidad sin la necesidad de tener que gastarse a partir de unos 150-200 euros, aunque hay más baratos, por supuesto, Perfumería Nicho me refiero, creo que sería una buena opción de entrada para tomarlo como referencia con respecto a los perfumes nicho que, por ejemplo, ejecuta Dominique Rompion, que entran también muy del rollo de las sutilezas, una cosa sutil, pero elegante y con empaque. Muy elegante, porque es muy elegante, pero claro, es tan próxima que a lo mejor para las gentes que están buscando algo más de potencia se puede quedar escasa. Es deliciosa, no me voy a cansar de decirlo. Qué cosa más bonita. Bien, vamos allá. Halagos vais a tener. Y vais a tener halagos porque en el momento que tenéis a gente cerca os huelen y se va a producir el hecho de que decir, ¿tú qué llevas? ¿Qué llevas puesto? Y te lo van a decir. Te va a llenar así de orgullo y te va a subir la masculinidad aquí, así. Con 2 pelotas aquí, se te ponen aquí, pues más o menos. Pero del gustirrinín que te va a dar, que te digan que hueles delicioso. Entonces, claro, igual quieren hacerte el delicioso. ¿Quién sabe? Bueno... A ver, vamos con bodas, bautizos y comuniones, niños, niñas, perfecta. Es muy masculina, pero yo creo que a lo mejor una chica también incluso podría intentar hacer esa incursión dentro de este tipo de perfumería, porque queda muy guapa, ¿eh? Lo digo para que si ellas quieren ponerse algo también masculino, insisto, podrían intentarlo con esta, porque la verdad es que se vuelve muy disfrutona. Quedaría muy como la Polo Ralph Lauren Blue,
que hay mucha gente, yo tengo una amiga personal que la utiliza a muerte, la Parfum, pues aquí podría pasar lo mismo con la Wild Elixir. Una chica se la podría poner siendo consciente de que evidentemente es un perfume masculino, pero pieles, pues, y gustos, pues igual, chicas, os puede interesar. Hecho esto y dicho que es masculina, ojito, pichurrines, no os despistéis, es masculina, ya os lo digo yo. Bodas, bautizos y comuniones. Cuando queráis. No me gusta para los novios, pero sí para los invitados. Preferiría que fuese para un acto de mañana, que no tanto en cuanto de tarde, que se alarga hacia la noche, con respecto, por ejemplo, a las bodas. Pero efectivamente creo que sobre todo siempre con invitados. El traje lo viste de que te mueres. De que te mueres. Creo además que este elixir está pensado sobre todo para vestir los trajes. Aquí es más un rollo, es más concepto italiano. Es más de vestir el traje. Por eso digo que igual creo que sería conveniente que cogieseis la botellica y empezaréis en el traje, quiero decir traje ropa. Flash, 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 flash. Y luego ya sabéis que yo siempre recomendaré el flash, 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 flash en la ropa. Si gustáis de echárosla encima, perfecto, os la echáis encima, pero echarla a la ropa, porque esto va a vestir mucho la ropa. Tampoco hace falta pasarse. O sea, es un perfume que te aguanta bien esas 5 horas. Es que no puedo darle 6. Es que a mí no me funciona en piel. No puedo darle 6. Vais a tener que reaplicar. Pero ya con la ropa, con el aporte de la ropa es suficiente. Porque ya con la ropa aguanta carros y carretas. De hecho, la vais a poner a lavar y va a seguir oliendo al día siguiente cuando vayáis a coger la ropa. Porque va a seguir oliendo. Pero a mí en piel no me funciona. Es lo que hay. Y mirad que me hidrato, me echo de todo en mi cuerpo serrano, pero esta fragancia se me viene abajo y en 5 horas la tengo muertecica. Creo además que estoy siendo generoso. Tenerlo en cuenta. Bueno, hijos míos, hijos mías, voy a hacer un repaso mental a ver qué me falta. Es que efectivamente, como ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y al pozo con la niña de Ring. Que no es ninguna niña ya, que la película tiene ya más años que Matusalén. O sea, yo no sé lo que os vais a encontrar ahí abajo cuando os mande. O sea, esto, pero vais a mandar vosotros mismos. O sea, yo solamente voy a ayudaros. Os pego un empujón para el pozo, pero no hago otra cosa. Y luego ha habido gente que sé que le ha gustado el vídeo, ya sabéis, los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis. Ya si queréis haceros miembros o Patreon del canal, eso es cosa vuestra, porque ahí sí que pagar. Y dar super thanks, bueno, maravilloso y fantástico si no lo ha quitado YouTube, que no tengo ni idea. Bueno, tomar nota. La alquimia del perfume, que es mi libro, disponible en el Corte Inglés, la Alcázar del Libro, la FNAC y en el Amazon, por supuesto. Distribución también internacional o medio internacional, tanto en cuanto que es en Europa y hasta donde yo sé, América, de norte a sur, más o menos, y de este a oeste. De este a occidente y a... en fin, bueno, cosas mías. Niños, niñas, pichurrines y pichurrinas, que nos vemos enseguida. Muchas gracias a todos por el apoyo al canal. Auf Wiedersehen.